El centro del mensaje cristiano no es portarnos bien y ser buenos. El centro del mensaje cristiano no son buenos consejos solamente para ser prósperos y ser bendecidos, sino el centro del mensaje cristiano es que Dios nos amó tanto que dio su vida, Jesús, en una cruz por nuestros pecados para darnos vida eterna. La palabra de Dios nos muestra en Mateo capítulo 20, verso 17 al 18, que mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y les dijo: ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte. Jesús nos dijo, uno de los títulos que Jesús utilizaba para sí mismo era el título del Hijo del Hombre. ¿Por qué utiliza eso, verdad? Porque en nuestros tiempos es muy raro, no decimos ese tipo de frases, el Hijo del Hombre. En la mentalidad judía era una alusión a que Jesús, siendo el Mesías de Dios, el ungido de Dios, el Salvador del mundo, se revistió de hombre, como dice Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, se hizo carne, nació de la Virgen María, y había una visión en el libro de Daniel, en el capítulo 7, en los versos 13 y 14, que Daniel decía que veía en la visión y se acercó al anciano de días. Ve a Dios como un Dios eterno, como un Dios sabio, que no puede contar sus años, porque desde el siglo y hasta el siglo Dios ha sido Dios. Tenemos hoy muchas preguntas. ¿Qué pasará con otros planetas? ¿Habrá ovnis? ¿Habrá civilizaciones extraterrestres? ¿Qué será en cuanto a eso? ¿Qué nos dice la Biblia? Bueno, Dios es Dios y Él puede crear lo que le plazca. Lo que sí es cierto es que la Biblia habla de serafines, de querubines, de ángeles, de arcángeles, los jefes de ángeles. Y obviamente son seres que no son de la tierra, que son extraterrestres, ¿verdad? Son seres creados por Dios. Pero lo cierto es que desde el siglo y hasta el siglo Dios ha sido Dios. Y cuando tú y yo nos vayamos de esta tierra, Él seguirá siendo Dios. Y por eso lo necesitamos en nuestra vida. No somos nosotros los que tenemos que darle una oportunidad a Dios. Es Dios el que nos da la oportunidad, el que te llama a arrepentirte de tus pecados, a dejar tu pasado sucio sin Dios, rendirte a Dios y experimentar su gracia, su amor. El Dios que hizo el universo vino a este mundo en Jesucristo, y nos dice eso Filipenses 2, 5 al 11, y dice que Jesús habló con ellos y les dijo que Él era el Hijo del Hombre, que hablaba Daniel capítulo 7, verso 13 y 14, y dice que le hicieron acercar al anciano de días, a Dios en su eternidad, a uno como Hijo de Hombre. O sea, en medio del cielo se vio que se acercó a alguien que era un ser humano delante del trono de Dios, y dice que le fue dado un reino que es un reino eterno que nunca será destruido, y habla de que le fue dado poder, imperio, gloria. Y esta era una visión de Daniel de el Mesías Jesús, que nacería en este mundo, descendiente del rey David, que viene para reinar. Y Jesús utiliza este lenguaje que era conocido en el tiempo de Jesús acerca de el Hijo del Hombre, la expectativa mesiánica de este ser que aparecía en Daniel, que le es dado gloria y poder. Y dice: el Hijo del Hombre será entregado. O sea, Él tiene un imperio que nunca pasará, pero se revistió de humildad, de humanidad, para dar su vida en el Calvario por ti y por mí. Y dice que será entregado a los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte. Que Jesús iría a la muerte por nuestros pecados y que Jesús se levantaría de la muerte. Este es el evangelio. Dice Primera de Corintios en el capítulo 15, verso 1 y luego verso 3 y 4, dice Pablo: les recuerdo el evangelio, las buenas noticias que les compartí. Y dice en el verso 3 y 4 que Cristo, el asunto es que Cristo vino a morir por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó, venció a la muerte conforme a las Escrituras. Y en el libro de Corintios nos habla que fue visto por más de 500 personas vivo. El evangelio es algo que dice Pablo en Primera de Corintios capítulo 2, que para el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, las cosas de Dios son locura y no las entiende.
que Cristo es un tropiezo para algunos, porque hay gente que dice, no, oye, que venció la muerte, pero es que nadie ha vencido la muerte, precisamente nadie, más que Jesús. Y el nacimiento de la iglesia cristiana, de la fe cristiana, tiene su mejor explicación en una resurrección real de Cristo de entre los muertos. Lo que más tememos nosotros, los seres humanos, es a la muerte, porque no hay vuelta después de la muerte. Y el mensaje de la palabra de Dios es un mensaje de esperanza.